Estamos de regreso en JN Noticias y vamos con lo anunciado. Estamos con Manuel Higuiñez, él es sociólogo, docente de la Escuela de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está, don Manuel? Bienvenido. Buenas, ¿cómo está? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en este panorama, pues, en esta coyuntura actual tenemos nuevo ministro de Educación, el señor Idel Wexler, ¿no? Con experiencia en el cargo ya. Vamos a aprovechar un poco esa coyuntura para hablar de política educativa, de los grandes retos que tiene nuestro país en materia de educación y, por supuesto, agradecemos su visita. ¿Qué le parece en principio el nombramiento del nuevo ministro? Bueno, es como estabas tú ya adelantando, ¿no? Es una persona que tiene experiencia docente de mucho tiempo y de director en escuela, en primera escuela pública y luego director en la escuela privada, y también ha tenido una larga experiencia en la política educativa, que no es lo mismo ser buen profesor que buen político de la educación. Que ser un estratega de la educación. Exacto, esas son habilidades que no siempre son las mismas. Entonces tiene un reto, un desafío y un conocimiento, pero tiene un desafío muy grande, porque como lo estamos viendo, lo que vale para la política nacional, que es que los planes de gobierno son a veces o generalmente dejados de lado y entonces se vacía el valor de la elección popular. En educación es clásico también que los acuerdos y los acuerdos nacionales, las políticas de Estado, son pues débilmente implementadas. Por eso hemos tenido la huelga. Así es. Porque había una ley de reforma educativa y los gobiernos creen que va a pasar en la historia lo mismo que ya pasó. Hubo la ley del profesorado hace muchos años y como recordaba Sota Nadal hace unos días, cuando el 2004 estuvimos en el ministerio, encontramos que entre la primera y la quinta escala de un docente había 70 soles de diferencia. O sea que tú arrancas tu carrera con 1000 y vas a tener a los 25 años, 30 años, vas a tener 2070. Eso es lo que significa no respaldar financieramente una ley de carrera magisterial. Esta huelga lo que ha permitido es volver a poner en el espacio de la política la ley que estaba ya, como digo, tambaleando. Por eso que el gobierno dejó de aplicar el aumento prometido en la campaña para el año pasado y lo que hizo para mayo del próximo año. Entonces la huelga lo que ha hecho es recordarle el aumento prometido, acérquelo a su promesa. Ya no se dará poder cumplir la promesa porque ya pasó un primer año. Ahora, pero por lo menos se acercó en 2 o 3 fases a la fecha del noviembre de este año, el aumento del piso mínimo. Eso es parte de una política global de carrera magisterial, que es uno de los desafíos dentro de lo que son las políticas de Estado que sí existen en el Perú en materia educativa, en el Acuerdo Nacional y el Proyecto Educativo Nacional. Y es que el mejoramiento de nuestra educación tiene que ver, por supuesto, como bien dice nuestro invitado, con la revaloración profesional del docente. Así es. ¿No? En ese sentido, ojo, nuestro nuevo ministro de Educación, él ha dicho lo siguiente vía Twitter: continuaremos fortaleciendo la meritocracia que valora al maestro y mejora la calidad de la educación. Y empezaremos por ahí. ¿Qué le parece, don Manuel, la importancia de las evaluaciones que tanto se han estado discutiendo en estos últimos meses? Claro, en el ámbito específico de la educación, porque después quiero decir que no basta la educación, y en esta coyuntura hemos tenido otros temas, pero en el caso específico de la evaluación de la educación, las evaluaciones estandarizadas o las evaluaciones de lápiz y papel cumplen un rol limitado para, por ejemplo, ascender de nivel, y todavía eso es también un elemento parcial. La evaluación del desempeño, el comportamiento del docente en el aula, en la institución educativa, la relación con los padres, la relación con la comunidad, son elementos de evaluación cualitativa que no se pueden hacer masivamente de un solo golpe. Por eso vamos a empezar, en principio, la promesa del gobierno es este año empezar con 6.000 y pico profesores de inicial. El próximo año aumentarían a 50.000 de primaria. Pero la evaluación del desempeño es una promesa no cumplida desde la primera desde en realidad la Ley General de Educación, que dice que hay una evaluación del desempeño para la permanencia. Lo que hemos tenido es que los gobiernos han dejado de ejecutar esta evaluación, y ese ha sido un factor que incentivaba una huelga tan complicada como que hemos tenido. El acercamiento de que sí, ahora ya viene la primera evaluación del desempeño con los profesores de educación inicial del tercero nivel para arriba, o sea, profesores ya de experiencia. Ahora bien, lo que sí es muy importante decir es que lo que el Proyecto Educativo Nacional dice y el Acuerdo Nacional dice es que educación no puede por sí misma tener éxito si no tiene el concurso de otras reformas políticas,
de salud pública. Claro, a eso se refería cuando hablamos de más allá de la educación, ¿no? Exactamente, de interconexión. O sea, la ley también tiene esa idea, pero el proyecto educativo nacional es muy claro. Y acordémonos que el acuerdo nacional no tiene una sola política de educación aislada. Eso tiene 34 que ver políticas. con el acceso a la educación, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, si nosotros no resolvemos problemas de vialidad, de interconexión, de salud, de alimentación, de una vivienda digna que permita un lugar de estudio, si no tenemos temas que significan otros derechos, no nos retroalimentamos. Por eso es muy importante la idea de que para que la educación reduzca las desigualdades que hay en nuestro país, no puede actuar sola. Son sin duda muchos los componentes, ¿no?, que integran y que permiten que nuestros estudiantes finalmente aprendan. Ya no estamos hablando de que vayan al colegio, que tengan la oportunidad de sentarse en un aula. Cuando habla de alimentación, cuando habla de salud, por ejemplo, qué importante es. Claro, y el tema de la reducción de la pobreza es uno de los temas que el proyecto educativo nacional también solicita. Y ahorita mismo, por ejemplo, entre uno de los puntos de logro, no será espectacular, pero venía siendo muy demandado, esta huelga ha conseguido que haya un compromiso de alimentación para los alumnos en condición de pobreza de las escuelas de jornada escolar completa. Acordémonos que hace más de 60 años se rompe la relación pública-privada, la privada mantiene sus horarios de acuerdo a su criterio y la pública reduce su tiempo de aprendizaje para tener 2 turnos en un solo colegio o inclusive 3. Y hasta hoy estamos empezando recién con la jornada escolar completa a salir de esa reducción del tiempo de aprendizaje que es tan importante. Entonces yo te diría cumplir los acuerdos, ahora cumplir con esta ley de reforma magisterial, que eso no desvirtúe la decisión popular y ciudadana de que llegamos a normas y acuerdos como parte de un acuerdo y un acuerdo social. En ese sentido, el tema magisterial es un tema clave y la huelga ha permitido resaltarlo, ha resaltado el tema de la evaluación como nunca. Ya hablamos de televisión, del tema de la evaluación, y ahora hay que evitar que eso se pierda. Que eso se pierda porque nosotros sabemos que la huelga ha sido, y la educación como política de Estado, ha sido una de las razones explícitas en la política. Pero acordémonos que también había un elemento implícito, y es que el gobierno decidió enfrentar al Parlamento, los 2 poderes electos, además de los no electos como el judicial y el poder electoral. Y es que, si bien los 2 electos se han enfrentado, y uno le ha dicho, yo quiero un nuevo arreglo. O sea, no me gusta este arreglo, hay que llegar a un nuevo arreglo. Eso se ha planteado y eso es muy interesante. Aludiendo al tema educativo, me estás trabando la política educativa, yo no puedo gobernar así. A ese nivel de importancia se ha colocado la educación, pero nosotros sabemos que se han superpuesto temas educativos, temas de la carrera y temas de la política nacional muy grande. Lo que han hecho los actores políticos es poner el tema educativo en el juego de la política grande. Pero el juego de la política grande es que este reparto de tareas me parece que hay que revisarlo. Ahora, lo que sin duda nos queda a todos los peruanos es el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental para el desarrollo, ¿no?, personal y por ende del país. Y con los otros derechos que hemos mencionado. De modo que yo no diga solamente la educación salva al Perú. No, si fuera así feliz. Pero lamentablemente no es la educación por sí misma capaz de cambiar todo. Necesitamos salud pública, necesitamos comunicación, necesitamos justicia, necesitamos esta idea que es clave desde el punto de vista de no vaciar la elección popular, que los partidos cumplan sus programas, porque si no, ¿cuál es el ejemplo? ¿Qué educación cívica tiene un estudiante democrática en una escuela? Si él ve que no se vive en la sociedad esos valores y esos compromisos y esas promesas. Yo creo que eso es un tema fundamental para que funcione la educación. Para que haya democracia en la escuela, ellos tienen que ver que los gobernantes actúan democráticamente según lo que comprometieron ante la ciudadanía, ¿no? Y es que si bien el tema, bueno, en algún tiempo vaya a desaparecer de las primeras planas, ¿no?, y de la agenda mediática, no puede desaparecer de la agenda de aquellos que están involucrados. Exacto, yo creo que es muy importante y en ese sentido las autoridades principales del gobierno tienen que impedir que otra vez volvamos a la penumbra los temas educativos, por su trascendencia, no como digo yo como varita mágica, como única salvadora del desarrollo de un país, pero sí como indispensable. O sea, no es únicamente la educación, pero sin educación no hay educación política, no hay educación ciudadana y en consecuencia tenemos un problema de gobernabilidad, ¿no? Ahora, toda esta coyuntura
¿no? ¿Cómo deja también a nuestros escolares todo lo que se ha vivido? Recordemos que a inicios de año, ¿no? Tuvimos el fenómeno del niño costero, ahora la huelga, los chicos están esperando el plan de recuperación de clases, ¿no? Ya muchas regiones han presentado su plan, claro. Algunos estudiantes van a estudiar pues hasta diciembre o en las tardes o fines de semana, algunos de repente el primer mes del verano, y esto demanda también un esfuerzo de ellos y de sus familias. Y de los profesores están diciendo... De la comunidad educativa, claro, ¿no? De todos, exactamente. Yo creo que eso es muy importante y demanda que tomemos en cuenta que todas las organizaciones de la sociedad tienen que formar sus miembros, empresas, para generar un clima favorable a la educación. Pero en el caso de la recuperación es claro que nunca se va a lograr lo que hubiera sido posible hacer en un año regular, no deseamos, pero sí se pueden recuperar algunos días y prolongando la jornada escolar a enero, sabiendo que había sido desigual, o sea, no todos han entrado al mismo tiempo al proceso de huelga. El primero fue Cusco y tuvo que salir porque ya estaba cerca de los 60 días. Pero no todos han entrado al mismo momento y eso hace que en cada caso haya que tener una solución diferenciada, ¿no? Pero en ese sentido es muy importante que se considere la importancia de esta recuperación, no solamente para los chicos de quinto, chicos y chicas de quinto de secundaria que tienen que postular, sino para todos, porque no de cualquier manera se aprende. Claro que sí. Ahí cuando hemos tenido el acuerdo de los 5 partidos políticos que favorecieron los partidos políticos con el ministerio, no se tomó en cuenta para un posible levantamiento de la huelga. Ahora, tomando en cuenta el problema de los estudiantes, lo que tú has señalado. Exacto. Hace algunos minutos decía usted algo muy interesante, ¿no? Sobre la democracia, sobre el ejemplo que tienen que dar nuestras autoridades. Y yo me pregunto, un ciudadano educado, ¿no? Si estamos hablando justamente desde aquí, desde el Jurado Nacional de Elecciones, de ese noticiero, ¿elige mejores candidatos? Bueno, es la aspiración positiva que nosotros le damos a la educación. Ha habido pueblos educados que han hecho desastres en sus propios países. No hay una relación lineal, hay que tener un liderazgo político también. Y la respuesta, ¿no? Exacto. O sea, una cosa es la educación contraparte. Y la otra cosa es las prácticas democráticas inscritas en una educación que se vive cotidianamente en la escuela, en la universidad, en el país, en los municipios. Lo que se ha planteado sobre el tema de los municipios es clave, porque el municipio es una célula de la democracia. Entonces, no basta educación, hay que tener prácticas, organizaciones democráticas, hay que tener estilos de política que vinculen el compromiso con la acción, y no que la acción sea desvirtuada respecto al compromiso que adquirieron con su plan de gobierno. Por eso que lo que es nocivo está en la cultura, hace obra, ¿no? A pesar de que roba. Roba, pero hace obra. Eso es lo que no podemos aceptar en términos educativos. Pero la educación es un componente vinculado a un estilo democrático de gobierno que se ha desvirtuado. Claro. Y por eso la población es escéptica. Y por eso que cuando hablamos... Por eso dice la gente, agarro lo que puedo, porque no puedo confiar en un plan de gobierno de largo plazo que me dé expectativas estratégicas, como tú dijiste antes. Tengo que moverme en el corto plazo, como sea. Ahora, en contraparte, cuando se habla de educación, al menos en estos últimos meses, lo positivo es que se habla de la calidad educativa, del contenido, de los profesores, de las funciones, bueno, de los componentes que permiten el aprendizaje y no tanto de la obra y la infraestructura que, ojo, también es necesaria, pero que no puede ser el principal componente. Así es, ¿no? Es uno de los elementos de una huelga especial, muy especial y muy importante. No solamente el tema de la evaluación, sino también que se plantea el tema de la calidad. Y ahí entonces hay que recordar lo que el Proyecto Educativo Nacional dice. Todos ingresamos a la educación, pero educaciones distintas. No es lo mismo la escuela unidocente o escuela incompleta, escuela rural, la escuela en la zona de la Amazonía, la escuela en los barrios populares, que la escuela en las zonas de sectores medios o en los cascos urbanos consolidados. No es la misma educación que reciben los niños y adolescentes de este país. Entonces, no nos podemos quedar solamente en el hecho de la matrícula, que es el primer paso. Todos ingresan a la escuela, se conectan con esa institución, sino que no podemos permitir que todas las escuelas sean tan diferentes, que los chicos reciban educaciones diferentes, que va a marcar toda su vida. Yo creo que ese es el reto del ministro, enfrentar ese tema de cómo la incorporación, el extraordinario fenómeno de una matrícula masiva, se produce no en el mismo tipo de escuela. Claro. Ese es el gran drama
que se plantea en el proyecto educativo nacional, la gran tarea. Dando acceso y oportunidad por igual, Así ¿no? es. Pero con la lógica de que se entienden esas diferencias, claro. ¿no? Y esas necesidades que también rigen según la diferencia incluso del lugar en donde he nacido. Inclusive como Estado yo tengo que priorizar el que menos tiene. Yo tengo que priorizar el rural. Yo tengo que priorizar la selva. O sea, yo no puedo priorizar Jesús María, por más que yo viva ahí o yo viva en Magdalena. El Estado tiene que priorizar esas poblaciones que han sido discriminadas a lo largo del tiempo. Entonces, si no, ¿para qué tenemos un Estado, digamos, democrático? Un Estado democrático no puede ser para servir a una élite que se reproduce. Eso fue el Estado anterior a la elección popular y a la democracia que hemos vivido estos siglos. Bueno, a nivel de políticas educativas nos quedan un par de minutos, ha dicho usted, don Manuel, cosas muy importantes, ¿no? En principio, entender la educación no como una parte aislada, ¿no? De lo que se vincula directamente a nuestro desarrollo, sino que necesita diferentes componentes para que se dé el aprendizaje a través de la educación. ¿Qué más? ¿Con qué más podríamos finalizar como el gran reto de la educación en nuestro país? Un tema que está en la sociedad es el tema de la igualdad de género. El currículo lo plantea, a mi entender adecuadamente, a mi entender de un montón de especialistas, de instituciones. Yo creo que eso es muy importante para que la familia tenga el concurso de la escuela para enfrentar un tema muy complejo. Y no dejemos que los chicos se eduquen en materia de género o sexual en Internet. Van a educarse a través, si es que nosotros no intervenimos que eduquen extraños, con la familia, ¿a quién le dejamos? Le estamos dejando a el doctor Internet, que sabemos bien a dónde puede llevar. Y este complemento entre la familia y la escuela, ¿no? Que es importante. Tampoco derivárselo toda la escuela ni toda la casa. Exactamente. ¿Por qué? Porque los padres muestran interés en ser apoyados. No puedes en la escuela decir, no lo toco el tema. No, yo tengo que ayudarte en coordinación unos con otros. Ese es uno de los grandes temas. El otro tema es la educación rural, que se planteó como un programa que está en proceso. El Ministerio está haciendo un proceso de formulación de un plan rural. Ya era necesario. Es urgente un plan que profundice el tema de enfrentar la crisis en la educación de la Amazonía. Y entonces, además de estos temas curriculares, de políticas, de prioridades, yo creo que hay que dinamizar la carrera pública magisterial con ascensos. Tenemos demasiados contratados. Tenemos 160.000 contratados, se habla, y el Ministerio no sé si terminó de aclararlo. No puede ser que tengamos una ley y digamos, una gran parte no está en la ley. Entonces, ¿para qué tenemos una ley que consideramos es mejor institucionalidad para el docente? Claro, que sea realmente base, ¿no? Entonces, hay una contradicción entre tener un número tan grande de docentes que ahora han sido homologados con la primera escala. Le han dado algunas bonificaciones, tienen CTS. Muy bien. Eso es parte de lo que esta huelga ha activado. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, don Manuel, por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido muy interesante conversar con usted, conocerlo, tenerlo aquí en el programa. Hemos conversado con Manuel Iñiz, sociólogo y docente de la Escuela de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.